esta pregunta: ¿cómo, cuándo y por qué terminaron ustedes incursionando y dedicándose a este tema de escribir para divulgar los temas científicos? Empezaría con Héctor. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por su presencia, por su asistencia a este evento, y agradezco también a los organizadores por la invitación, la amable invitación. Un placer estar aquí compartiendo con todos ustedes los temas de la divulgación científica. Bueno, ¿cómo es que alguien incursiona en la divulgación científica? Pues normalmente son experiencias muy tempranas en la vida que marcan el camino de las personas. Yo acabo de enterarme hace unos momentos que tenemos algo en común al respecto. Muy temprano en nuestras vidas, de una u otra manera, llegan a nuestras manos ejemplares de una revista que se llama Scientific American, ¿no? Y en mi caso eso fue un regalo de mi padre cuando yo era bastante pequeño. Entonces no sé la verdad cuál no recuerdo que la revista era cara, no puede comprarla. No. En inglés además era bastante cara, pero de alguna manera llegó a mis manos. Y el objetivo principal de esta revista es precisamente la divulgación científica, es presentar información nueva, relevante, de actualidad, pero para un público general. Y bueno, es uno de los eventos que marcó este paso en mi interés, pues no solamente por la divulgación, en general por la ciencia. Yo estudié una carrera científica, yo soy biólogo, y pues este fue uno de mis inicios. El otro inicio tiene que ver con algo, bueno, no es desagradable, pero no tan agradable, que fue una enfermedad. Me dio hepatitis cuando tenía 14 años, 6 o 7 semanas en cama obligatoria, y bueno, pues como no podía hacer ninguna actividad física, pues lo único que podía hacer era o ver televisión o leer libros, etc. Entonces me pasé estas 6 semanas devorando libros de aventuras, Julio Verne, La isla del tesoro, Robinson Crusoe, Los viajes de Gulliver, etcétera, etcétera. Y creo yo que de ahí fue que nació el interés por platicar historias, y eso conjuntado con el interés por la ciencia se convierte en la divulgación de la ciencia. La divulgación de la ciencia, a final de cuentas, es contar historias que tienen que ver con la ciencia, es llevar al público en general los descubrimientos de la ciencia a través de una narrativa que sea atractiva para el público. Entonces, creo que en mi caso son los culpables de que yo esté en estas cosas, son Scientific American y hepatitis, el virus de hepatitis. Muy bien. Bueno, a mí también fue con Scientific American. Encontré una revista por allí en un kiosco y había un grabado a plumilla, un cucarrón. Estábamos levantando una piedra, haciendo palanca, una piedra muy grande, proporcionalmente con el tamaño. Entonces el cucarrón hizo palanca, hacía palanca, y un dibujante encima había puesto un diagrama de vectores para explicar pues, la cosa de la palanca. Entonces esa superposición allí de física más animal, más arte, a mí me emocionó mucho. Creo que eso fue decisivo. También estaba Verne, ya lo había leído, y ahí había también porque Verne era como un MacGyver de la ciencia. Entonces yo estaba como el terreno abonado para que me sedujera esa combinación de ciencia y arte, que me parece como una combinación poderosa, porque son dos maneras de conocimiento diferentísimas, la una muy intuitiva, la otra muy racional, pero si se juntan son una mezcla extraordinaria. Por eso creo que la divulgación científica tiene
una posibilidad enorme, social digo yo, porque la gente quiere conocer cosas, uno desgraciadamente es especialista, uno desgraciadamente es apenas médico o apenas ingeniero, pero a uno le interesa por supuesto la astronomía y la biología y las humanidades, y no nos alcanza ni la cabeza ni el tiempo. Pero si viene un buen divulgador, nos puede enseñar la línea gruesa del genoma o de lo que sea, y puede uno tener un mapa del conocimiento, un mapa de la historia, que es tan necesario para todo, ¿no? Para negociar, para seducir, para injuriar, para tomar buenas decisiones en política, para todo. Yo creo que el papel social de la divulgación es extraordinario. Bien. Sí, a propósito de eso, de la función, de la importancia que tiene la divulgación científica para una sociedad, yo quisiera preguntarles, tanto en México como en Colombia y en Latinoamérica, ¿cuál es el estado de la cuestión? ¿Sí? ¿Ustedes qué importancia, qué influencia ven que tiene la divulgación científica en nuestro medio? Comienza usted porque en Colombia hay muy poquito. Bueno, en realidad creo que he estado pensando un poco al respecto de este problema, y el problema no es que haya pocos esfuerzos de divulgación de la ciencia. O sea, da la impresión de que no existen muchos de estos esfuerzos, porque lo que nos obstaculiza el camino es un problema generalizado en nuestros países, en los países latinoamericanos, que es, en primer lugar, la desorganización que hay entre muchas de las personas que están interesadas en hacer la divulgación. Y otro problema importante, creo yo, es una pugna que no debería existir o un cuestionamiento sobre quién debería hacer la divulgación científica. Hay investigadores científicos que dicen que las únicas personas capacitadas para hacer divulgación son los propios investigadores, lo cual pues, es una idea que no comparto. Pero también en otro campo hay personas que opinan todo lo contrario, que las personas más capacitadas tienen que ser profesionales de la comunicación, periodistas, escritores, etcétera, etcétera. Bueno, mi punto de vista es que no deberíamos ir a ninguno de los dos extremos, sino aprovechar las diferentes facetas y las oportunidades que se presentan. Pero un problema que sucede con mucha frecuencia entre nuestros colegas o personas interesadas en la divulgación es esa pugna absurda entre estos dos puntos de vista. No, yo sí creo que México nos lleva una ventaja en eso, Héctor, porque por lo menos ahí tienen, que yo sepa, una colección de divulgación científica. En Colombia no existe. No sé, en Argentina tal vez hay algo, pero no circula mucho. Entonces aquí ni siquiera hay una colección dedicada al asunto. Entonces lo único que se hace en Colombia en divulgación científica es cuando los periódicos, por ejemplo, le dedican un espacio a alguna noticia científica, pero tiene que haber ocurrido un suceso, el bosón de Higgs, alguna cosa así, para que las ciencias y los periódicos se interesen en alguna noticia científica. O las revistas culturales, que de vez en cuando también le hacen la caridad al divulgador de publicarle allí alguna cosa de matemáticas o de astronomía. O sea que la divulgación en Colombia es grave, en México mejor, pero en general en Latinoamérica discreto, ¿no? Discreto el papel de la divulgación, las oportunidades de hacerlo. No sé, aquí como que no quisiéramos reflexionar sobre procesos de divulgarlos. No solo con la divulgación, estamos pensando ahora también en la crítica literaria, ¿no? Que tampoco se le paran muchas bolas, se la mira ahí con una cosa sofisticada por allá,
para unos tipos muy inteligentes o muy frustrados porque no pudieron hacer ficción. Eso se lo he oído yo incluso a los escritores, ¿no? Que el crítico es como un parásito por allá, un señor que no pudo hacer poemas ni cuentos, entonces se dedicó a comentarlos, que es una opinión pues, provinciana y pobrísima, ¿no? Ignorar la crítica literaria es ignorar pues, el género que trabajaron un tal Aristóteles, Borges, Horacio, Wilde, Reyes, Steiner, Bloom. Delicioso. Paz. Les encanta la literatura, pero no les encanta los que mejor la saben conversar. Es como alguien pues que estando enfermo no quiere ir donde un médico, sino que se va, yo no sé, para donde un ingeniero, tal vez a que le converse del problema, ¿no? Ya nos contaron, como lectores, cómo fue ese acercamiento a los temas de divulgación científica. Pero yo quisiera preguntarles ya como escritores, ¿cómo se dio en cada uno ese momento de proponerse empezar a escribir divulgación científica? Pues bueno, yo creo que como en otras otras actividades humanas, todo esto empieza como un hobby, como una... si uno está en esto, yo creo que al principio es realmente por un gusto, por un interés en hacerlo. Es como preguntarle a un artista plástico que como empezó, pues empieza uno a de alguna manera a explorar los propios gustos, las propias aficiones, y después ya se va convirtiendo en una actividad más académica, si queremos llamar de esta manera. Pero creo que una parte importante de seguir metido en este proceso de la divulgación es el no perder nunca ese gusto, ese interés, esa excitación juvenil por el escribir y entender las cosas, porque además para poder hacer divulgación de la ciencia pues uno tiene que entender temas científicos, a veces en áreas que no tienen nada que ver con el propio trabajo, y el escribir, el hacer divulgación, pues es también una manera de seguir aprendiendo. Entonces, mientras uno mantenga esos estímulos, yo sí los llamaría como juveniles, de hacer las cosas por gusto, pues se mantiene viva la chispa, el interés por continuar en la divulgación científica. En el caso de Julio César. Bueno, inicialmente yo quise ser científico. En mi casa no llegaba jet set ni olas, sino apenas el diccionario Larousse. Entonces yo ahí veía a Newton, a Galileo, a Copérnico, y me parecía como chévere llegar al Larousse, una figuración. Era un niño ambicioso, bruto pero ambicioso. Bueno, entonces después llegué a la hora de escoger carrera. Yo quería ser matemático o físico. Alguien me aconsejó ingeniería, porque ser físico o matemático, eso era un camino directo a la pobreza. Entonces yo terminé estudiando ingeniería y eso fue un fracaso total. Yo hice unos semestres y me aburrí pilas. Terminé siendo expulsado por bajo rendimiento académico, subterráneo rendimiento académico. Entonces aproveché y me puse a leer y no quise saber nada más de ciencia por un tiempo. Después de que pasó mi trauma, entonces yo entendí que en la ciencia había una beta interesante, y yo dije, pues yo sé un poco de cosas que esos amigos míos de la literatura no tienen ni idea de eso. Ahí yo tengo un plus si le meto ciencia a mi trabajo. Entonces comencé a hacer perfiles de científicos, mezclando pues ya una prosa literaria, y no me ha ido mal con esa beta. Ese fue mi comienzo, un rescate de la ciencia como tema, y juntándolo con prosa literaria. Aquí también nos cuentan que esta colección La Ciencia para Todos
ha promovido dos concursos, uno dirigido a los jóvenes lectores, estudiantes de secundaria, con el título de Leamos la ciencia para todos, un concurso dirigido a estudiantes de bachillerato, con la idea de motivar su incursión en estas temáticas, pero también se creó el Premio Internacional de Divulgación de la Ciencia Ruy Pérez Tamayo, y es justamente este premio el que ganó Héctor con este libro en su versión del año pasado, ¿sí? Crónicas de la Extinción es un libro que parte de unas premisas que a uno como lector no especializado pues lo dejan bastante impactado. Dice, por ejemplo, el libro, una de sus ideas fundamentales es que todas las especies vivientes están condenadas a extinguirse, todas, ¿sí? Incluida la especie humana, por supuesto. Y otro de los datos que uno se encuentra a medida que va leyendo es que el 99.9% de las especies que han existido en el planeta ya se extinguieron, ¿sí? Es decir, que en este momento, a pesar de que hay millones de especies de seres vivos, realmente serían solamente una milésima de las especies que han existido sobre el planeta. Pues creo que datos como esos son los que logran despertar el interés del lector, ¿sí?, por conocer más de estos temas. Y evidentemente el autor sabe hacerlo de una manera que nos atrapa, que hace que el lector no se sienta imposibilitado de comprender estos temas, que son temas de ciencia y de especialistas, pero que como un buen ejemplo de divulgación científica, cada uno de los capítulos de este libro entonces nos va ilustrando en esta cuestión. Julio César comentó que tenía millones de preguntas que le quería formular a Héctor a partir de la lectura que él hizo del libro. Entonces yo quisiera que de pronto comenzáramos a abordar el libro a partir de preguntas que de pronto Julio nos puede ayudar a formular. Sí, yo tengo algunas preguntas y me imagino que ustedes también, de modo que están invitados todos a que fusilemos a Héctor. Mira, en la página 31 del libro dice que Nick Lane, todos conocemos a Nick Lane, dijo que la muerte, esta frase me impresionó mucho, me intrigó, perdón, que la muerte era uno de los 10 grandes inventos de la evolución. Por esos inventos, ¿para qué enemigos, no es cierto? Entonces, primero, ¿cómo es que este señor le ocurre que es un invento y cuáles son los otros 9? Bueno, muy bien. El primer capítulo del libro se llama la muerte y la extinción son los mejores inventos de la vida. La idea es la siguiente: presentar la extinción de las especies. La extinción de una especie es la desaparición de todos los representantes de algún grupo de plantas o de animales. La extinción es un proceso natural, así como la muerte. Todos los organismos, todos los seres vivientes, en algún momento comenzamos nuestra vida, en algún momento va a terminar nuestra vida con la muerte. La vida de las especies es lo mismo. Hay un inicio que se da a partir del proceso de la especiación, a través de los mecanismos de selección natural, etcétera, descritos desde el siglo XIX por Darwin, y más estudiados recientemente. Pero todas las especies también tienen un final, así como el final de un organismo, de una persona, por ejemplo, es la muerte. El final de una especie es la extinción, y es un proceso natural. Si no existiera la extinción, no se podría dar el proceso de evolución.
Bueno, o sea, más bien la analogía que usaba Darwin, por ejemplo, era si no existiera la muerte y siguieran naciendo individuos, pues en algún momento el mundo estaría lleno de elefantes, ese era el ejemplo que usaba Darwin. De la misma manera, si por procesos de evolución continuamente surgen más y más especies y no se extingue ninguna, pues llevando esto a límites absurdos, el mundo estaría lleno de miles y miles y miles y miles de millones de especies. Entonces, en ese sentido es que la extinción, en analogía con la muerte, son los mejores inventos, a los otros inventos. Y esto tiene que ver con dos frases curiosas. Una ya se mencionó, la de Nick Lane, que lo nombra uno de los mejores inventos de la evolución, pero también es una frase que dijo Steve Jobs en un famoso discurso ante estudiantes de la Universidad de Stanford, esto poco tiempo antes de su muerte. Cuando dio ese discurso, Steve Jobs ya tenía conocimiento del cáncer, parecía ya sabía que le quedaba poco tiempo de vida, y él usó exactamente esa misma frase: la muerte es uno de los mejores inventos de la vida. La frase que usó Steve Jobs. Y él se refería a que la muerte lo que permite, él se refería a las poblaciones humanas, permite el reemplazo de lo viejo, de lo que ya está en retirada, y el desarrollo de lo nuevo, dirigiendo estas palabras a los estudiantes de la Universidad de Stanford. En otras palabras, se refería a que ya era el último periodo de su propia vida, pero eso abría las oportunidades para los jóvenes. Lo mismo sucede con la extinción. En un momento final de la existencia de las especies, eso abre camino para la aparición de nuevas especies. Entonces, en ese sentido es que Nick Lane, un biólogo evolutivo, también hace estudios sobre biología molecular en la Gran Bretaña, menciona que la muerte es una de las mejores invenciones de la evolución, ¿no? Bueno, las otras que él menciona no me recuerdo las 10, pero entre otras son... Debe estar el huevo, debe estar entre los grandes inventos. Bueno, es la reproducción sexual, el sexo. Sí, es probablemente sea mejor que la muerte. La pequeña muerte. Todos morimos sin la fotosíntesis o otra cosa. ¿La bipedestación será un invento? Pues no está en la lista, pero bueno, en el caso particular de la evolución del ser humano, pues, la bipedestación es la erección del hombre, ¿no? O del homínido, que dicen que sirvió para qué, para mirar las estrellas tal vez, o de pronto para chicanear al enemigo, se paró una estratosfera para verse más alto, pudo ser, ¿no es cierto? sí, y Momento de eso, inspiración. sí, y eso produce además la liberación de las extremidades anteriores, que se convierten en superiores, para desarrollar habilidades que ninguna otra especie animal tiene. El que nosotros podemos hacer esto, escribir con un bolígrafo, cualquiera de estas cosas, son cosas El pulgar Prince también puede ser un invento. sí. Bueno, el pulgar oponible sí existe Oponible. en los primates, pero no con las sustancias. Para nosotros, como es algo que usamos cotidianamente, pues ya no le damos importancia, pero la fineza con la que podemos hacer los movimientos en los dedos y manipular instrumentos con alta precisión, pues es uno de los grandes avances en la evolución de nuestro linaje. Mi hijo dice que uno de los grandes inventos de la humanidad es la mentira. Puede ser, ¿no es cierto? Bueno, hay de hecho la mentira en un sentido amplio es el inventar cuentos, por ejemplo. Inventar cuentos. La ficción.
Hay Buenísimo. hipótesis de estas que platicábamos hace rato sobre las especulaciones. No sé, hay ideas, por ejemplo, de que nuestros ancestros cuando estaban en las fogatas, fue según esto cuando surgieron los narradores, o sea, las personas que contaban las historias de los ancestros, etcétera, etcétera, muchos de ellos salpicados Por algún hipérbole. exactamente, y es cuando surge la ficción. Pues si nos ponemos a ver también, leemos un cuento, una novela, y a veces pues, no recordamos que nos están contando puras mentiras. Estamos leyendo una historia, pues, al final de cuentas son mentiras, por ahora existe también una gran silencio. Sí, es muy bueno la manera como lo aborda Harari, ¿no? Él está de acuerdo pues con los antropólogos en que el lenguaje marca un punto de inflexión en la evolución, pero Harari lo precisa diciendo que fue concretamente la capacidad de hacer ficción lo que marcó una cultura clave, porque con la ficción pudieron inventar dioses, con los dioses le pudieron meter un policía en la cabeza a cada persona de la tribu, le pudieron decir, postergue usted el gusto ahora para que tenga una recompensa en el más allá. Se pudo inventar la ficción de que un miembro de la tribu era Dios. Se pudo inventar después ficciones importantísimas como la patria, como el dinero, ¿no? Bueno, cantidad de ficciones que funcionan divinamente. Las marcas es otra cosa que Harari las pone como ejemplo de ficciones que funcionan muy bien. Él dice, Peyó no es un carro, Peyó no es un lobo, Peyó no es un grupo de personas, Peyó es una ficción y vale un platano. Es probable que la mentira sea uno de los grandes inventos de la humanidad y que funciona a la perfección. Las cremas que vamos a elaborar las arrugas, no las compra con mucha fe. En el caso del autor que mencionó Julio César y que estaba enumerando algunos de esos inventos, ¿hay algún otro que quiera recordarnos en este momento? Bueno, no, es un libro técnico que se llama precisamente los 10 grandes invenciones o inventos de la evolución. Entre otros es la reproducción sexual, el DNA, la fotosíntesis, el metabolismo, la respiración, etcétera, etcétera. Es un estudio más técnico, digamos, pero incluye a la muerte, curiosamente, como una gran invención de la vida. Pero es en el mismo sentido en el que comentaba hace un momento. El hecho de que exista la muerte permite que se pueda dar la reproducción, que se pueda dar la multiplicación, de la misma manera que la extinción de las especies produce o da pauta para la aparición de nuevas especies. Es en ese sentido que Nick Lane llama a la muerte como una de las 10 grandes invenciones del arte. Bueno, creo que ahora sí es momento de que ustedes también participen, de modo que si